Hola, sean bienvenidos a la segunda parte de este podcast. En esta parte hablaremos de otro caso de violencia infantil. En este caso hablaremos sobre Brianna López. Fue una bebé que llegó al mundo un 14 de febrero de 2002. Casi desde el primer momento después de su nacimiento, fue sometida a una gran cantidad de abusos y vejaciones por parte de su madre, Stephanie Wren López, su padre Andy López y su tío Steven López. Brianna vivió su corta vida en un tráiler de sus progenitores, donde recibió golpes y maltrato por parte de sus familiares. Las investigaciones arrojaron que Stephanie y su madre reaccionaban a su llanto con mordiscos y pellizcos, sin dejar a un lado de las acciones violentas que emprendían el resto de allegados. En el caso de la bebé Brianna López no existían denuncias formales ante el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias, ni registros de órdenes de restricción previas o ignoradas por parte de las autoridades civiles antes de su muerte. Sin embargo, el juicio reveló un alarmante entorno de silencio intrafamiliar y encubrimiento sistémico, donde los antecedentes de violencia física y extrema y agresiones sexuales eran plenamente conocidos por su entorno cercano. La abuela de la bebé y otros de sus tíos vivían o frecuentaban el lugar y sabían perfectamente que la niña era maltratada. Optaron por ocultar el crimen y omitieron llamar a la policía o a los servicios sociales para evitar que los padres fueran arrestados. El impacto de este caso no radicó en un fallo del sistema de protección ante alertas previas, sino en la crueldad del círculo familiar que blindó a los agresores, lo que motivó que la subsecuente ley de la bebé Brianna elevara severamente las penas en Nuevo México. ¿Y tú, compañero Giovanni, no sabías si había un entorno de violencia o consumo de sustancias sin justificar? Sí, las investigaciones del caso y los testimonios presentados durante el juicio del 2003 revelaron de forma contundente que existía un entorno de violencia extrema y haciéndolo fuertemente influido por dinámicas familiares profundamente disfuncionales. Lo que mayormente se hizo mal fue la invisibilidad del abuso por el sistema de salud, ya que Brianna tenía 5 meses de nacida y presentaba fracturas antiguas sanadas por sí solas y desnutrición severa. Esto evidenció que la menor no estaba recibiendo las revisiones médicas ni las vacunas obligatorias para su edad. El sistema de salud pública no contaba con mecanismos automáticos de alerta o rastreo para detectar a recién nacidos que desaparecían de los controles pediátricos obligatorios. Por lo tanto, también hubo leyes de la época sumamente débiles, ya que el marco penal de Nuevo México en 2002 falló estructuralmente a la memoria de la menor. Debido a los vacíos legales de ese año, la madre Stephanie López fue elegible para el programa de reducción de condena por buena conducta. Un día de crédito por cada día cumplido provocó que saliera libre en 2016 tras cumplir solo 3 de sus 27 años de sentencia, desatando una profunda indignación social. Por lo tanto, también hubo penas ridículas para los cómplices del silencio, porque la legislación vigente castigaba de forma muy leve la omisión de denuncia de la abuela Patricia Walters y el tío Robert Walters Jr., quienes sabían que la bebé era torturada a diario. Fueron condenados a tan solo 60 días de la cárcel. La fiscalía criticó duramente que el sistema tratara de complicidad de silencio familiar como una falta de menor y no como una coautoría del crimen. Por lo tanto, también hubo faltas de herramientas comunitarias de denuncia anónima, porque la investigación demostró que los vecinos de la zona residencial de casas móviles llegaron a escuchar ruidos alarmantes o discusiones. No obstante, el miedo a represalias o la desconfianza en que los servicios sociales actuaran a tiempo impidiendo que existieran reportes externos previos o la tragedia. Por otro lado, lo que se hizo bien en este caso fue la investigación médica e interrogatorios. El equipo médico forense y los detectives de la oficina sheriff del condado de Doña Ana actuaron con rapidez al notar la versión de la madre no coincidía con las severas fracturas de la bebé. La confrontaron de inmediato mediante interrogatorios exhaustivos, logrando que el padre y el tío confesaran los abusos físicos y sexuales en menos de 48 horas. Estrategia implacable de la fiscalía.
La Fiscalía del Distrito, Susana Martínez, construyó un caso sólido e histórico, consiguió las condenas máximas permitidas por las leyes vigentes de ese momento para los 3 agresores principales: Andy Walters, de 63 años, Steven López, de 57 años, y Stephanie López, de 27 años. Acción del Tribunal Supremo del Estado. En 2007, después de una Corte de Apelaciones anular temporalmente las condenas bajo un argumento técnico, que los acusados debieron ser juzgados por separado y no juntos, el Tribunal Supremo de Nuevo México intervino con firmeza, revocó la apelación y reinstaló las sentencias para asegurar que los agresores permanecieran en prisión. Creación de la Ley de la Bebé Briana. El mayor acierto institucional fue el impacto legislativo al notar que las leyes locales eran sumamente laxas ante el infanticidio. La senadora Mary Jane García impulsó una reforma drástica a partir de este caso. El abuso infantil intencional con resultado de muerte en Nuevo México pasó de tener una pena máxima de solo 18 años a castigarse de forma obligatoria de cadena perpetua o un mínimo de 30 años sin derecho a fianza. Y también, por último, la protección del hermano mayor. Inmediatamente después del fallecimiento de Briana, los servicios estatales resguardaron al hermano de 18 meses, sacándolo permanentemente de ese entorno violento. El cambio de protocolo penal, leyes de sentencia directa, cadena perpetua automática. Antes del caso, el abuso infantil internacional con resultados de muerte se castigaba de forma laxa, permitiendo que los agresores salieran libres en pocos años. Con la aprobación de la ley de la bebé Briana, el protocolo judicial cambió para imponer cadena perpetua obligatoria, un mínimo de 30 años reales de prisión, a quien cause la muerte de un menor de abuso. Expansión de la ley. Inicialmente, este protocolo de castigo máximo aplicaba solo si la víctima tenía menores de 12 años. Años más tarde, tras sucesivas reformas impulsadas por legisladores locales y protocolo, se endureció para cubrir de forma uniforme y severa a cualquier menor de hasta 18 años. Y Javier, ¿tú sabes en qué etapa va este caso? Bueno, en términos judiciales, el caso criminal de la bebé Briana López está totalmente concluido y cerrado. Todos los procesos penales y apelaciones y condenas dictados en 2003 alcanzaron su resolución definitiva tras la intervención del Tribunal Supremo de Nuevo México en 2007. Por otro lado está la etapa legislativa e histórica. El caso opera hoy en día como un pilar legal vigente. La ley de la bebé Briana continúa aplicándose de forma activa en los tribunales de Nuevo México, garantizando que cualquier persona que cometa abuso infantil intencional con resultado de muerte sea condenada a cadena perpetua de forma automática, imposibilitando que futuros agresores salgan libres de forma anticipada, como ocurrió con la madre de Briana. El objetivo de este podcast no es solamente decir y mostrar qué es lo que pasó en estos casos, sino que también concientizar a la sociedad y informarles qué podemos hacer para que no se vuelvan a repetir. Para proteger la infancia y cerrar las brechas que permitieron este caso, se deberán aplicar medidas de 3 niveles: acción ciudadanas y comunitarias, romper el pacto de silencio, entender que la seguridad de un niño está por encima de la privacidad familiar. Si sospechas de maltrato, reporta. Aprender a identificar señales de alerta. Monitorear comportamientos inusuales en bebés y niños de tu entorno, tales como llanto excesivo o inusual a altas horas de la noche, falta de visitas médicas visibles o descuidado extremo en su higiene y peso. Adultos que aíslan por completo al menor o impiden que otros lo vean. Utilizar líneas de denuncia anónima. Conocer y difundir los números de emergencia locales como el 911 o las líneas directas de protección infantil de cada país que procesan reportajes de forma condicional. Reformas e inactividad institucionales. Protocolo de alerta de deserción médica. Implementar sistemas informáticos donde los hospitales emiten un reporte automático si un recién nacido en situación de riesgo falta sus primeras citas de control de desarrollo o vacunación. Visitas domiciliarias preventivas universales.
copiar modelos exitosos de otros países donde trabajadores de salud públicas visiten de forma obligatoria los hogares de todos los recién nacidos durante los primeros meses de vida, evaluando el entorno sin necesidad de que exista una denuncia previa. Endurecer la pena por complicidad y omisión. Modificar los códigos penales a nivel global para que los adultos que antigüen, sepan o encuban el abuso infantil reciban penas de prisión severas. Herramientas de apoyo social. Programas de salud mental y adicciones accesibles. Atacar las causas raíz. Muchas tragedias ocurren en entorno destruyendo por el abuso de sustancias, por lo que es vital facilitar el acceso de rehabilitación y escuelas de crianza para padres jóvenes en situación de pobreza.